Derecho, audioclase. Y el primer tema, como anunciaba, es el sistema de legítimas, un tema de Derecho Civil 4, que vamos a tratar esta mañana con el catedrático de la asignatura, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenos días, como siempre, y bienvenido. Muy buenos días. Me gustaría que, en primer lugar, nos contara en qué consiste el sistema de legítimas, así brevemente y para empezar. Bueno, pues brevemente y para empezar, en el mundo hereditario, en el mundo del derecho de sucesiones, se contraponen dos sistemas. Uno es la libertad de testar, con lo cual el testador puede dejar los bienes a quien le venga en gana. Y otro sistema que considera que los bienes de las personas se encuentran vinculados familiarmente, de tal manera que por un medio o por otro hay que reservar una buena parte, una buena porción del patrimonio de las personas a favor de los familiares, ¿no? Este sistema, en buena parte del mundo, se conoce más o menos con el nombre de legítima o herencia forzosa, de tal forma que los parientes que tienen derecho a heredar pues pueden reclamar en su caso que una previsión testamentaria que los haya olvidado, que no los haya tenido en cuenta, o que directamente que atente contra su derecho a la legítima o a la reserva hereditaria, pues sea declarada nula y consiguientemente que rija la voluntad del legislador frente a cualquier eventual voluntad testamentaria. Como ocurre siempre en el mundo del derecho, ni hay absoluta libertad de testar prácticamente en ningún territorio de la tierra, ni de otra parte hay un sistema que vincule absolutamente el patrimonio hereditario de una persona en beneficio de sus familiares, ¿no? Pero por suerte o por desgracia, en esta España plural, de la que tanto ahora se habla o se denomina, lo cierto es que en efecto tenemos todos los sistemas, porque tenemos distintos sistemas atendiendo a los tradicionales derechos forales, ya que hay libertad de testar en Navarra, por ejemplo. Hay un sistema absolutamente legitimario en Castilla. Hay un sistema del legitimario pero en favor del hereu, es decir, la vieja idea del mayorazgo en Cataluña, hablando en grandes líneas. Y por tanto, bueno, pues podemos considerar que este pequeño mapa que es el territorio de la península ibérica, pues contando con Portugal o sin contar con Portugal, tenemos prácticamente una representación de todos los sistemas hereditarios. El más extendido es sin duda alguna el sistema de legítimas, porque es el tradicional del derecho común, el establecido por el Código Civil. Es también el aplicable en territorios forales que no tienen un régimen propio, como pasa, por ejemplo, en Galicia, donde rige el sistema legitimario, ¿verdad? Y por tanto, bueno, pues es el más conocido además. Y el más conocido y el más asumido. Además, todo el mundo tiene perfectamente claro que es tener derecho a la legítima, ¿no? Es tener derecho a que nuestros ascendientes generalmente, pero también en alguna medida los descendientes, cuando son estos los que fallecen, rompiendo la línea natural de vida, como es bien sabido, pues deban respetar una cuota legitimaria en favor de sus familiares más cercanos, ¿no? Esto en el territorio de derecho común en España está planteado de forma tal que la legítima de los descendientes excluye a los ascendientes, así que para entendernos, si la persona fallecida tiene descendientes y ascendientes, solo tienen derecho a legítima los descendientes. Si la persona fallecida no tiene ningún tipo de descendiente, pero tiene ascendientes, tendrán derecho a sucederla los ascendientes. A mí me gusta mucho rememorar, y cuando en clase he rememorado siempre la idea de Joselito el torero, me la contaba mi maestro el profesor Cosío, ¿no? Que Joselito se casó con una gitana muy guapa, muy joven, pero que la pobre mía creo que pilló una leucemia. Ya se sabe que hoy día aproximadamente las 3/4 partes de los linfomas se curan, por fortuna, pero en aquel tiempo pues no se curaba.
Y la mujer murió pues muy joven, con 29 o 30 años. Él tenía unos añitos más, como pasa siempre y como manda el viejo refrán, que voy a omitir para que nadie se llame, digamos, a escándalo. Y él tenía unos años más y había hecho ya una buena fortuna, llevaban bastante tiempo casados, toda la fortuna la había hecho con el toreo, eran en aquellos tiempos donde se identificaba el toreo con la compra del primer cortijo, del segundo cortijo, después de la ganadería, etcétera, etcétera, y no con los programas de telebasura como hoy día, que los toreros lo que son es carnaza de la carnaza periodística que detenta y ostenta el poder en los programas de telebasura. Falleció la mujer y no tenían descendientes, no tuvieron ningún descendiente. Y fueron convocados a la notaría, donde un notario, supongo que muy serio, muy triste, muy como eran todos los personajes del momento, con un vestido muy gris y con un bigote cercano al propio del fascismo, pues le explicó galanamente que claro, que lo primero que había que hacer era la división de gananciales entre él y su mujer, que había fallecido, para después pasar a lo de la herencia de la mujer. Se lo fue explicando todo, le explicó que primero, de todo el patrimonio ganancial que tenían el torero y su esposa, pues la mitad, lógicamente, correspondía por bienes gananciales a su esposo, lo había ganado todo en situación de constante matrimonio, todo el dinero, pues era su trabajo, pues lógicamente bienes gananciales. Y que después de la mitad de gananciales de su esposa, que dada la inexistencia de descendiente alguno, que tenían una buena cuota legitimaria hereditaria los padres de su esposa allí presentes, por disponerlo así el Código Civil. Y es famosa, contada por el tío de mi maestro, el profesor Cosío, como por José María Cosío en la Enciclopedia de los Toros, y además conocida personalmente por él, por don José María de Cosío, la frase y la salida de Joselito, que con el cigarrillo en la boca, porque entonces se podía fumar, era un derecho individual el que quería, pues con el cigarrillo en la boca, medio en colilla, y con gorrilla o sombrero puesto, se quedó mirando para el notario, ya se lo había quitado, jugaba con la gorra, con el sombrero, se quedó mirando al notario y les dijo la siguiente frase: o sea, señor notario, que ahora resulta que mi suegro y yo habemos atoreado juntos. Bueno, pues sí, es un resultado. Hemos toreado juntos. Y esa es la vida, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues probablemente produjo un resultado indebido, pero esa sería la legítima de los ascendientes. De todas formas, lo general, naturalmente, es que mueran antes los ascendientes y que dejen, por tanto, la herencia en favor de sus descendientes. Pero hay que atender a que en la realidad actual tenemos un fenómeno mortal. Todos los fines de semana nos lo recuerda la Dirección General de Tráfico. Nos ponen limitaciones de velocidad cuando lo que tenían que poner era limitaciones en la edad de conducir. Probablemente, u otro sistema, porque está claro que el que tiene 18 o 20 años y coge el coche, pues tiene mucha tendencia a matarse porque no tiene experiencia y corre demasiado con coches demasiado pequeños. Hay muchos muertos y todos esos muertos, muchos de ellos generan efectivamente situaciones sucesorias en las que es muy frecuente, pese a todo, la herencia del descendiente. Como ustedes saben, más de un 30% o de un 40% toda la semana son fallecidos menores de 30 años, así que tampoco es tan raro que sean los ascendientes los que hereden. Pero si le parece bien, profesor Lasarte, vamos a centrarnos en lo que es lo más normal. En este caso es la legítima de los descendientes, ¿no? La herencia a los descendientes. Sin duda, sin duda. ¿Cómo es? Los descendientes, bueno, pues aquí ha habido y sigue habiendo, y ha habido históricamente muchos problemas, en primer lugar, con la calificación de los descendientes, pues durante un larguísimo periodo histórico, por ejemplo, solo heredaban los descendientes legítimos, como es sabido. Solo con la Constitución del 78, con la reforma posterior de 1981, la Ley 1181, se modifica el Código Civil y se otorga derecho hereditario a la legítima a cualesquiera tipo de descendientes. Por lo tanto, esto ha planteado una realidad absolutamente distinta a la preexistente.
Las reclamaciones y las impugnaciones de paternidad y de maternidad han sido muy frecuentes porque, claro, ya se tiene derecho a la herencia, ¿no? Antes se podía pensar que en la sociedad regularmente constituida y en el matrimonio regularmente constituido, pues una vez que fallecía normalmente el padre, ya saben que hay un viejo refrán en castellano que sí se puede decir en boca femenina que dice siempre, en caso de duda, yo la viuda. Y es verdad que en un 90% las viudas son las mujeres. Son las más fuertes. Pues sí, porque es el sexo fuerte, sin duda. Eso no cabe la menor duda. Yo sobre eso no albergo duda alguna. La viuda y sus descendientes, pues generaban automáticamente pues la herencia y tal y cual. Esto, claro, se rompe. Han comenzado a ser numerosísimas las reclamaciones de paternidad, ¿verdad? Sobre todo pensando no solo en los apellidos, sino también en la cuota hereditaria. Y, por tanto, ha arrojado un fenómeno absolutamente nuevo, muy enriquecedor desde el punto de vista del análisis y tal, la absoluta igualdad de los descendientes, sean matrimoniales o sean extramatrimoniales. Tradicionalmente lo que no ha cambiado desde la aprobación del Código ha sido la cuota reservada a la legítima, que conforme al Código son 2/3. Por tanto, dicho en fórmula matemática, que hoy día gusta o puede gustar algo más, el 66% de lo que tenga una persona debe reservarlo, incluso aunque haga testamento, aunque quiera hacer testamento, lo tiene que reservar, en su caso, para sus descendientes, caso de haberlo, con independencia de que sean matrimoniales o extramatrimoniales. Como se ve, por tanto, una cuota alta, una cuota amplia, sí. Muy amplia, muy importante. Muy importante, sobre todo en momentos como los actuales, por muchas razones, no solo por la que voy a decir en primer lugar, sino por muchas otras razones. La que voy a decir en primer lugar es que un régimen jurídico como el nuestro, que admita el divorcio, significa que admite por consiguiente segundos y ulteriores matrimonios, ¿de acuerdo? Y no es lo mismo partir de la base de un régimen, por así llamarlo, de matrimonio único o de matrimonio perdurable toda la vida, que un régimen divorcista, en el sentido de que admita la ruptura del vínculo y, por tanto, la nueva posibilidad de, sin incurrir en bigamia alguno, de contraer matrimonio con otra persona. Es un dato importante. Hay otro dato también muy importante, que es la esperanza de vida. No es lo mismo para uno se divorcie o no se divorcie, o para una se divorcie o no se divorcie, una esperanza de vida media de 60 años que la esperanza de vida media que parece que se empieza a alcanzar ya para las mujeres, porque como son efectivamente el sexo fuerte, pues sobreviven. Según la media del Instituto Nacional de Estadística actual, creo que alrededor de 89 años. No es lo mismo, por tanto, llegar hasta los 90 años, es decir, en situación de muchas personas, en una situación de sanidad pues muy aceptable, con unas condiciones de vida francamente encomiables, es decir, basta haber pernoctado en algún hotel de nuestras Islas Canarias o de alguna de las costas o tal, fuera de temporada, que están llenas por los programas del Inserso, y hay pues muchísimas personas que da gloria verlas, los animales que son para bailar, ¿verdad? Con 60, con 70 años, todos y todas buscando novio, es decir, que se ve desde lejos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues es una segunda juventud, sí. Además ya se ha dicho siempre que los niños y los viejos tienen casi todos los mismos vicios, defectos y virtudes, ¿no? Bueno, dicen la verdad, pues creen que se les acaba la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay multiplicidad de relaciones, de situaciones jurídico-familiares, de múltiples convivencias, etcétera, etcétera. Y claro, a lo mejor, pues esta reserva de los 2/3 es muy alta para la sociedad actual. ¿Se plantea en algún momento una modificación de este sistema de legítimas? ¿Qué valoración? Pues lo que se empieza a plantear, sobre todo desde el punto de vista de análisis doctrinal, de análisis científico, de estudio técnico,
Es que hay muchos factores nuevos en la vida contemporánea que probablemente requieran darle un repasito al derecho de sucesiones. Por ejemplo, yo personalmente, al igual que otros autores, no es que yo vaya a ser la pitonisa de Delfos ni mucho menos, he estudiado el fenómeno del abandono de los mayores. Que lamentablemente es un caso que se da que frecuentemente, ¿no? Pues es sumamente frecuente. Y sinceramente, pues en el estudio he manejado una abundante jurisprudencia, un número bastante alto de sentencias de audiencias provinciales en España, que en los últimos 10 o 15 años, pues el supuesto de hecho es siempre el mismo. Los descendientes, normalmente los hijos, primera generación, abandonan a sus padres, pero sin embargo el ordenamiento vigente dificulta de forma enormemente severa la posibilidad de que sus padres los deshereden. La cláusula de desheredación es muy complicada porque la legítima tiene una extraordinaria fortaleza. Así que, por ejemplo, recuerdo algún caso, un caso donde una madre que va a visitar a un hijo en La Mancha con ocasión de unas navidades y tienen la típica discusión familiar, pero un poquito pasada de tono, y a las 3:30 de la calle el hijo pone a su madre de 70 u 80 años en la calle, en La Mancha, que La Mancha ya sé yo que no es Siberia, no es la propia estepa, pero que son tierras frías, la pone en la calle, ¿no? Y le dice que no vuelve a querer verla nunca más, porque iba a mejorar a una de sus hijas o a otro de sus hijos. Y que no quiere volver a verla nunca más, que para él como si se hubiera muerto, es decir, todo esto con testigos, demostrado, acreditado, etcétera, etcétera. Bueno, pues la madre lo deshereda y posteriormente el juzgado entiende que técnicamente no es admisible la cláusula de desheredación y que por tanto tiene derecho a heredar. Otro caso muy frecuente, y recuerdo que hay una sentencia de la Audiencia de Las Palmas, pues el viejito abandonado, pero radicalmente abandonado, es decir, de 15 años sin relación ninguna con los hijos, que vive en una pensión, y que en la pensión pues lo tratan muy bien, lo quieren mucho, aparte que le pague, y deja herederas, deshereda a todos los hijos, y deja herederas a las hijas de la dueña de la pensión, una cosa que pues muy humana, y que posiblemente tuviera absoluto fundamento en el caso. Bueno, pues el testamento se declara nulo de raíz en cuanto afecta a la legítima de los hijos que se llevan los 2/3. Esto es muy frecuente, muy numeroso. Y esto está haciendo que incluso las personas que hemos estudiado y que nos hemos formado básicamente en el derecho común en España, en lo que es el territorio de derecho común de las legítimas, empecemos a mirar el sistema legitimario con menos cariño y menos afecto, o con un poquito más de disfavor de lo que han hecho generaciones pretéritas, ¿verdad? Porque hay elementos muy discutibles. Habría que rescatar quizás un poquito más o aumentar quizás la cuota de la libertad de testar y ir disminuyendo al menos en parte la cuota legitimaria. Y la sociedad actual ha cambiado mucho. Por cierto, ¿ha afectado también al sistema de legítimas los matrimonios entre personas del mismo sexo? Pues era una de las reclamaciones tradicionales de las personas que convivían fuera de facto, como relaciones fácticas o como convivencia de hecho. Y no digamos ya en el momento en el que se ha adoptado el criterio por parte del gobierno actual de convertir en matrimonio también la unión homosexual, era uno de los puntos fundamentales, es decir, la posibilidad de que la pareja pues heredase, lógicamente, claro. Se puedan dejar mutuamente los bienes, ¿no? Modificaciones técnicas, de tal manera que ahora mismo es cónyuge viudo, bien la viuda, como ya he dicho antes, generalmente, o bien la viuda de su pareja del mismo sexo o el viudo de su pareja del mismo sexo, ¿no? Y por tanto tiene la cuota legitimaria que corresponde al cónyuge viudo. Sería solamente entonces. Que no es la misma que la de los descendientes. Sería el usufructo, además. La cuota legitimaria es un tercio en usufructo y después lo que quiera naturalmente el testador.
Sí, o sea, podría dejar, ahora sí podría dejar. Si no hay descendientes, aumenta naturalmente la cuota legitimaria del cónyuge viudo, y el testador le aumenta también la libertad de testar, porque si no hay descendientes ni ascendientes, uno puede disponer del 100% de su patrimonio para el momento en el que muera, ¿eh? Es decir, que eso es ¿Por qué el tema de cuotas? El tema de cuotas siempre porque hay que procurar transmitir a la ciudadanía, esto lo ha procurado siempre las disposiciones legislativas, quitarles de la cabeza la idea de que un testamento lo que es un inventario, ¿eh? El testamento o la disposición mortis causa no puede ser un inventario. Es decir, esto en lo que se encierran tantas personas que dicen el anillo de mi boda quiero que se lo lleve. Mire usted, el anillo de su boda en su herencia es lo de menos, el anillo de su boda. Si quiere, délo usted en vida, que es lo mejor que hace. Se lo da usted a la nieta que más le guste el anillo de su boda. Pero en el testamento únicamente se habla por cuotas, ¿eh? Se habla por cuotas. Es lo razonable. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esta idea del legislador de que el cónyuge viudo debía conformarse con el tercio concedido en usufructo ha sido tradicionalmente desconocida por la generalidad de los ciudadanos. Uh-huh. Porque precisamente en una pareja bien avenida, medianamente avenida, aunque el amor se haya convertido en compañerismo, como se dice, o prácticamente ya los esposos, transcurrido un determinado número de años, se miren como hermanos, pero se ha convertido en un afecto al menos fraterno, ¿eh? Porque si no la pareja se hubiera roto. Y cuando llega el momento de otorgar testamento, cuando llega el momento de pensar en qué va a pasar con mi cónyuge, con mi esposa, vamos, yo lo que sí, tengo con mi es esposa, con mi esposa. ¿Mm? Cuando yo fallezca, lo que han hecho todas las personas ha sido fortalecer la posición de ese cónyuge a través de una cosa que se conoce con el nombre extraño, o muy llamativo técnicamente, de cautela sociniana, porque parece ser que el primer jurista que redactó una cláusula de este tipo se llamaba Socino, o sea que es que el pobre pues le tocó ese nombre, o sea que no, vamos, como el que se llama Eufrasio, por ejemplo, bueno, pues le han hecho una gracia porque es un nombre difícil de pronunciar, como todos los que empiezan por Eu, que era un diptongo griego de difícil pronunciación en la fonética actual. Pero Socino, pues, se le ocurrió que podía someter a condición el tercio de mejora de los descendientes legítimos, de forma tal que el que no quisiera respetar el incremento de cuota en favor del cónyuge viudo se quedaría solo con lo que le correspondería por legítima estricta, pero no tendría ni un céntimo ni un 1% de la cuota de mejora. Con lo cual, mediante una regla que puede parecer muy compleja, pero que después en el fondo de lo que se trata es muy sencillo. Se trata, desde el punto de vista finalista, de conseguir un resultado determinado, que es que el viudo o la viuda se quede con las llaves de lo que se llama comúnmente, para abreviar, la potestad doméstica. Es decir, se quede con la llave de la alacena, si quieren ustedes que lo planteemos de una forma más real. O se queda sencillamente con la clave de la cuenta bancaria para sacar el dinero. Es decir, el viudo tiene las riendas de lo que es que no dependa de los hijos. Y que no dependa de los hijos, y sobre todo de quienes convivan o contraigan matrimonio con los hijos, que ya se sabe que la política es tan mala que hasta la familia, cuando se convierte en familia política, pues ya se sabe que los convierte en suegros, cuñados y gente de esa naturaleza, ¿no? O sea que está claro que se trata de proteger, de concederle la potestad y la capacidad de dirección familiar que otorga el tener la llave de la potestad doméstica. Bueno, pues hemos empezado fuerte hoy el programa nuestro del mundo del derecho con el sistema de legítimas. Pero es interesante, ¿verdad? Todo. Sí, sí, supongo que esto además a mucha gente le afecta. Sí, bueno, a quien no nos afecta, a todos. Aunque herede solo el reloj de su padre. Sí, ¿verdad? Es una fuente de conflictos. Las peleas en la gerencia no suele ser ni siquiera por la cuota, por los grandes principios, por tal, por cual. Es después por elementos representativos que consideran humillantes a aquellos que no los tienen. Por ejemplo, si el padre tiene un buen reloj, o tiene una pistola, o la madre tiene el anillo de boda, o tiene la pulsera de pedida. La pulsera de pedida. Esas son las cosas que después acaban encendiendo, sobre todo cuando terminan en manos de cuñados. Que dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a ser? Si eso no es posible. Que salga de la familia, ¿eh? Ese es el tema que muchas veces encrespa y
Sí, es frecuentísimo. Bueno, aboga entonces más por una libertad de testar, ¿no? Abogo por lo menos, yo atendiendo y para concluir creo que habría que incrementar al menos la cuota, la cuota, digamos, libre de libertad de protestar, destinada a la libertad de disposición del propio causante. Bueno, pues con esto nos quedamos. Vamos a concluir este primer tema que hemos tratado esta mañana sobre el sistema de legítimas con el catedrático Carlos Lasarte. Muy bien, como sabéis va a venir la profesora López Peláez, pero una afección en la garganta le ha impedido estar aquí, así que yo he venido de sustituto. Pero muy bien. Muchas gracias. Gracias.